Unos días antes de Navidad, varios trabajadores afiliados al Sindicato Único de Transporte de Carga y Ramas Afines, SUTCRA, bloquearon el acceso al puerto de Montevideo y fueron retirados por la Guardia Republicana. Ese episodio fue uno de los conflictos laborales que más tensión generó entre el gobierno y los sindicatos el año pasado. Y ahora, en los últimos días, tuvo un nuevo capítulo. El jueves, el SUTCRA realizó un paro general para insistir en su reclamo de que el gobierno reinstale el Sistema Integral de Control del Transporte de Cargas, SICTRAC, un mecanismo electrónico a través del que se puede monitorear y registrar los recorridos de los camiones, el horario que hacen los choferes, la mercadería que transportan y varios datos más de la flota. El sindicato denunció que en el sector hay una alta informalidad, ya que se paga por menos horas de las trabajadas y al no haber un sistema de control oficial, los empleados tienen dificultades al hacer reclamos. En los próximos minutos vamos a ocuparnos del asunto de fondo que motiva este conflicto, la reinstalación del SICTRAC y el impacto que puede tener en el sector del transporte de carga. Estamos para eso con Marcelo Luzardo, que es secretario de organización del Sindicato Único de Transporte de Carga y Ramas Afines. Luzardo, ¿qué tal? Buen día, un gusto saludarlo. ¿Cómo le va? Hola, buen día. Muchas gracias y saludos a ustedes y a la audiencia por el espacio, ¿no? Tan necesario. Le pregunto en primer lugar algunas cuestiones más generales. ¿A qué ramas abarca este sindicato? Bueno, el sindicato SUTCRA abarca lo que es todo el transporte nacional, internacional, carga y descarga y logística profesional, ¿no? Siempre hablando para terceros, ¿no? Un sindicato que trabaja todo para terceros. ¿Son solo choferes los que están agrupados? No, carga y descarga. Por eso carga y descarga, bien. Y logística también. Y logística también. ¿Cuántos miembros tiene el sindicato? ¿Afiliados o cuántos tenemos que en el sector? Ambas cosas le iba a preguntar. Yo le preguntaba en primer lugar cuántos miembros tiene el sindicato, pero me puede decir el número general de trabajadores del sector, a ver, y después hablamos de lo otro. Es un sindicato que abarca muchísima gente, ¿no? Andan cerca de 60.000 por ahí trabajadores entre las tres ramas, ¿no? Cuando dice las tres ramas ahí, transporte, carga y descarga. Sí, carga y descarga y logística. Y lógistica, bien. El país se ha dedicado muchísimo a lo que es la logística. Hoy por hoy ha crecido muchísimo la logística para terceros, las zonas francas y todo eso, indica mucho logística, ¿no? Claro. Pero ahí entonces, decías, 60.000 trabajadores tiene el rubro, digamos, ¿no? Sí. ¿Y de esos cuántos están afiliados al sindicato? Y en el sindicato más o menos vemos unos 2.000, 2.500 más o menos afiliados. Luzardo, el conflicto por el SICTRAC, decíamos, ¿no? Sistema Integral de Control de Transporte y de Carga, se estira ya desde el 2020, ¿no? Que el gobierno decidió suspender el mecanismo. Sin embargo, hubo un punto álgido que fue ahí en diciembre, el 22 de diciembre, cuando varios trabajadores sindicalizados se manifestaron en el ingreso al puerto de Montevideo, fueron retirados por la Guardia Republicana. Hubo una discusión pública entre los sindicatos y el gobierno. Desde hoy, ¿cómo ven hoy ese episodio? ¿Creen que de alguna manera aquel altercado puede haber invisibilizado este reclamo de fondo? Bien, el reclamo no viene desde mucho antes, no viene hasta de las propias patronales exigiendo desde el 2003 por ahí y más atrás también, exigiendo la profesionalidad del sector, ya que el sector tiene demasiadas irregularidades, ¿no? Es un sector que funciona muchas veces al libre albedrío de la situación que suceda. Con esto quiero decir que la preocupación no es solo nuestra, es una preocupación genérica en todo el sector por todo lo que viene sucediendo. En primer lugar, la informalidad que nos lleva a tener accidentes en las rutas, a tener gran cantidad de gente accidentada, a tener trabajadores y no trabajadores, ¿no? Porque como nuestra actividad se genera en las rutas, ahí genera grandes problemas. Sí, sobre eso vamos a ir profundizando ahora en los próximos minutos, pero específicamente sobre este episodio de diciembre, ¿qué es lo que piensan ustedes? Este episodio fue uno de los tantos episodios que hemos sufrido como sindicato de represión. Ustedes me preguntaban qué
que la cantidad de afiliados. Sí, es un sindicato que es muy atacado. Desde el 2019 a la fecha tuvimos cerca de 9 delegados despedidos, en los cuales tuvimos que hacer medidas para poderlos retomar. Es un sindicato que mueve muchísimos intereses de diferentes sectores, y es un sindicato, es un sector, no en vano estamos hablando de casi un 90% de incumplimiento a los laudos. Eso significa que hay una presión exterior sobre el propio sindicato que lleva a estas situaciones, ¿no? En las cuales, claro, es difícil de comprender. Es un sindicato que tiene muchísima gente involucrada directamente, porque hay muchas empresas con 1 o 2 camiones o 3 camiones, y eso significa un trato casi directo con el empleador, que muchas veces en el propio interior son hasta vecinos. Entonces, genera muchísima presión eso con respecto a llegar. Y con respecto a la logística, es un sector que el sector de la logística es un sector incipiente, nuevo, que nos cuesta llegar a la profesionalidad, porque muchos de los trabajadores no se sienten parte de su tarea, sino que es un trabajo de paso. Primero, contestando a la parte fundamental, que fue la primera, de por qué la poca adhesión al sindicato, ¿no? Porque puede ser tomado por otro rumbo. Segundo, nosotros no apostamos al CITRAC, apostamos a cualquier sistema que regule el sector. Nunca damos título a un sistema, sino lo único que pide el trabajador es lo que el 100% del resto de los trabajadores tienen, un sistema en el cual saben cuántas horas trabaja y cuántas horas tienen que cobrar. No, que no quede al libre albedrío de, bueno, te pago más o menos, según me pagan a mí, te pago a vos. Bueno, hablemos de eso, si le parece, a ver, porque primero, recordemos, el SICTRAC es un sistema de control electrónico mediante dispositivos GPS que reportan recorridos, horarios, mercancía, chofer y varios datos más, ¿no?, de la flota. Inicialmente se había establecido por parte del gobierno anterior, y bueno, y después la actual administración, una de las primeras medidas que adoptó fue dejarlo en suspenso, ¿verdad? Pero allí uno de los argumentos que ustedes históricamente señalaban, por lo cual defendían un mecanismo como este, es por el reclamo de las horas, ¿no? Ustedes entienden que el SICTRAC o cualquier otra herramienta parecida, decía usted, es fundamental para combatir la informalidad en el sector. Afirman que, por ejemplo, se paga por menos horas de las trabajadas, y al no ver un sistema de control oficial tienen dificultades entonces a la hora de hacer los reclamos. ¿A cuánto llegan los niveles de evasión? De evasión de horas, ¿no? Y de aportes. Claro, eso es lo que hablamos. Casi estamos hablando de un 90% de incumplimiento. Depende de los sectores o depende de dónde sea, las evasiones son totalmente diferentes, ¿no? Estamos hablando que es un sindicato que abarca muchísimo de transporte. Hay desde repartos hasta transporte internacional. Entonces, las evasiones son diferentes porque las empresas usan diferentes formas de pago. Pagan por ahorro de combustible, pagan por kilómetro, pagan por carga. Y todas lo prevé el 153 de la OIT, que lo que prevé que todos esos sistemas de pagos alternativos que se utilizan en Uruguay llevan a la falta de profesionalidad del conductor. ¿Qué quiero decir con esto? Ponen bajo presión al conductor para que cumpla su tarea sin un control de horas, y eso lleva a los accidentes, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo te pago por kilómetro, nunca está detectado. Así se le pagará perfectamente por kilómetro, ¿no? Pero vamos a suponer, no pasa eso, pero vamos a suponer que te pagaran por kilómetro. Al afectar directamente la profesionalidad del conductor, no hay un control de la cantidad de horas que el trabajador hace. Entonces, ¿cuántas horas trabajó usted? 5.000 kilómetros en un mes. ¿Pero cuántas los hizo todos juntos, los 5.000 kilómetros? ¿Cómo los hizo? No hay un control de las horas que se trabaja. Entonces, ahí está la problemática de la profesionalidad del conductor. Y eso nos llevó a tener los accidentes. Nosotros como sindicato, cuando se presentó los sistemas de control de hora, presentamos un sistema en aquel momento que no fue tenido en cuenta por diferentes motivos, no sé cuáles,
pero era un sistema que hasta marcaba cómo manejaba el conductor, si había frenado bien, había frenado mal, si había doblado bien, si había doblado mal, la cantidad de kilos, pero también decía la cantidad de horas que el trabajador había trabajado. Eso fue, usted lo que señala es mientras que estuvo activo el SICTRAC. Mientras estuvimos en la discusión. Nosotros cuando quedó activo ese sistema no se tomó en cuenta. No sé, no ganó la licitación, no sé. Nunca llegó a implementarse como tal. Claro, nosotros no quedamos por fuera de eso. Claro. Pero igual ahí no está la verdadera discusión. El sindicato es lo único que está discutiendo hoy, por eso es un sistema en todo este sistema lo único que el sindicato pide es un sistema de control de horas para que el trabajador sepa cuántas horas tiene que cobrar y cuántas horas trabajó, nada más que eso. ¿Y en promedio qué distancia hacen por día? ¿Cuántas horas son en promedio que están haciendo hoy en día? Lo que pasa es que ahí es donde está la variación. Pero claro. Sí, pero capaz que viene bien que nos cuente un poco más del régimen de trabajo, digamos, para entender mejor de qué estamos hablando, ¿no? A ver, distintos ejemplos de situaciones que se le dan a alguien que trabaja en el sector. Y bueno, por ejemplo, siempre se trabajan más de 16 horas por día, en las cuales, por ejemplo, en una zafra o cosas de esas, lleva a una sumatoria de cantidad de horas en las cuales afecta directamente lo que es la personalidad del conductor. ¿16 horas por día todos los días? Sí, claro. ¿Y cuánto hay de descanso ahí? Por ejemplo, eso que es por las distancias recorridas, por ejemplo, por el trayecto que tiene que hacer el conductor. Claro, en una zafra, por ejemplo, o en una carga de un barco o cosas de esas, ahí es donde se hacen la gran cantidad de horas. Horas que primero no son remuneradas y segundo, vamos a invertir. Primero, afectan la profesionalidad del conductor y ponen en riesgo al trabajador y al tercero. Y segundo, no son remuneradas. Entonces, ahí es donde nosotros hablamos de la evasión, ¿no? La evasión que surge de todas esas cosas. No son remuneradas como horas extras, es lo que reclama. Sí, claro, como horas extras, como la ley lo marca. Hora y hora extra. Ahí planteaba una situación, por ejemplo, ¿no? Cuando hay hay una gran descarga de un barco, ¿qué otros ejemplos podemos manejar? En las zafras, por ejemplo, cuando las zafras están ahí, se hacen gran cantidad de horas. Pero mirá que se repiten en muchos sectores también, sectores hasta de reparto. Hemos detectado sectores de reparto donde se hacen gran cantidad de horas. Hemos detectado en situaciones hasta de cargas peligrosas gran cantidad de horas. Porque al no haber un registro de las horas, los viajes se hacen repetitivos. A ver, si a un periodista le pagáramos por palabra o no sé, evidentemente los programas de radio serían inescuchables, porque tú tratarías no de hacer un reportaje, sino de usar la más cantidad de palabras posible. Entonces, afectaría tu profesionalidad. No preguntando, sino tratando de meter muchas palabras para poder cobrar más. Es más o menos un ejemplo que te doy por arriba. O yo qué sé, no sé, si a un abogado le pagaran por letra, los escritos serían infinitos. Calculo, ¿no? Usando la responsabilidad que cada uno tenga. Pero si no hay un control al respecto o no hay una profesionalidad de lo que se hace, lleva a esta confusión y a estos grandes problemas que estamos teniendo. Estamos hablando de, por año, más o menos entre 12 y 14 camioneros muertos por año y una gran cantidad de terceros afectados. Estamos hablando cerca de 100 personas fallecidas y una cantidad de personas lesionadas, ¿no? El sistema de pagos, entonces, decía que no es único, ¿no? O sea, hay alguno que es por kilómetro y otro que es por hora. ¿Cómo es exactamente ese? Hemos detectado cerca de 3 o 4 formas de pago, ¿no? Una por kilómetro, otra por carga, que lleva a que hayan gran cantidad de camiones pasados de kilo, que los camiones pasados de kilo no frenan, tienen un montón de problemas. Tenemos el sistema de pago por ahorro de combustible que afecta directamente lo que es la profesionalidad del conductor en su manejo. Cualquiera de esas formas, si tuviera tiempo, las explico cuál es. Vamos, un ejemplo clarito del ahorro de combustible. Sí. El ahorro de combustible es cuando uno ve una cola de camiones a 60 kilómetros por hora, vacíos, están ahorrando combustible, porque cuando uno va cargado tiene que esforzar el motor, entonces ahorra combustible cuando va vacío. Más allá de que cuando va cargado también afecta directamente el manejo profesional por el pago de ahorro de combustible. Entonces,
Nosotros, a ver, concretamente, el sector depende muchísimo de lo que es los cargadores. Y no hay un sistema de pago concreto para el propio de los cargadores hacia el sistema de transporte. Eso arranca toda la problemática desde ahí. El empresario no cobra lo que tiene que cobrar y lo transmite al propio trabajador. Nos ha pasado, y hay denuncias concretas de las propias patronales hacia nosotros, o conversaciones, en las cuales empiezan una zafra con una tarifa y la terminan con otra tarifa. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Yo te contrato. Vamos a suponer que fuera legal el sistema de pago. Yo agarro y empiezo una zafra y el dueño de los camiones va y arregla una zafra por $20 el kilómetro. Un ejemplo estoy dando. Cuando termina la zafra le pagan 14. Entonces lo va a tener que transmitir al trabajador. Te iba a dar 50.000 pesos, bueno, ahora te doy 40, porque me pagaron menos. Y eso genera toda una problemática que evidentemente el trabajador va a tener que ir a la casa y explicar a la familia por qué ganó menos. El empresario mismo, que tenía un montón de cuentas o cosas que se había metido, tiene que derivarlas porque agarró menos dinero al final de una zafra. Y estamos hablando de una zafra de un mes y medio, hasta 2 meses, ¿no? ¿Qué pasa con ya que estamos viendo y esos distintos sistemas de pago, por ejemplo, ¿no? Por qué concepto se le paga al trabajador. ¿Qué pasa en general con las horas que el camionero, por ejemplo, tiene como horas de espera, digamos, a la espera de que se cargue un barco, de que se descargue, o en los distintos... El trabajador tiene horas de espera, pero nunca pierde la responsabilidad del camión y de la carga. Por eso es una discusión, porque a veces te dicen... Pero no se le pagan no se le paga por esas horas de espera. No, por supuesto, con los sistemas de pagos alternativos, cuando vos estás parado, estás parado. Si yo te pago por viaje, cuando vos estás parado no estás cobrando porque no estás haciendo viaje. Si te pago por kilómetro, no estás cobrando porque te pago por kilómetro. Y no hay ningún tipo de compensación al respecto, quiero decir, porque tampoco es una variable que no depende del camionero, claramente, ¿no? Exactamente, depende muchas veces de la logística de carga. Que muchas veces, por denuncias de la patronal, hay un abuso de eso, porque como el camión no sale nada, no implica la logística, mover la logística, porque total si el camión está parado. Nos ha pasado, por ejemplo, ahí en la zona, nosotros estamos ahí en la Agraciada 2439, ahí frente, cerca de la Agraciada y San Martín, por ahí, y venir vecinos a denunciarnos que de repente hay camiones que están 2 días parados, un día entero parados, esperando la descarga. Y nosotros hemos ido a explicarle cuál es la problemática, porque como no tiene costo tener un camión parado en la puerta, muchas veces los tienen 1 día, 2 días o 24 horas parados para poder llegar a la descarga, ¿no? ¿Y qué es lo que determina que se hagan más horas de las que efectivamente se pagan? Porque si es por kilómetro y decimos, bueno, el viaje es de este punto a este punto, los kilómetros son determinados, ¿no? No es que ahí se puede decir, se puede pagar por menos kilómetros de lo que se hicieron, y si se paga por hora, ¿qué es lo que sucede? ¿Se calcula más la cantidad de horas? ¿Qué es lo que ocurre para que entonces haya diferencia entre lo que se debería pagar y lo que se paga efectivamente? Bueno, ahí genera la diferencia, porque si yo te pago por kilómetro, evidentemente tú vas a perder mucho más dinero, porque pasa lo que yo estoy diciendo. Vos podés estar un día entero parado sin cobrar. Bien, claro. O vos vas al puerto y se levanta viento y ya no hay carga, y vos estás de repente un día o horas, 8 o 9 horas parado, y esas horas no son remuneradas al trabajador. Hasta que no puedas empezar el viaje no se empieza a cobrar. Por supuesto, pero aparte de eso te lo vuelvo a repetir. Jamás el trabajador del transporte pierde la responsabilidad ni de la carga ni del camión. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Si yo estoy en una espera y no sé, me roban el camión porque me fui a comer, los trabajadores son sancionados. Porque siempre la responsabilidad del camión es del camionero. ¿Y hay irregularidades han constatado irregularidades por trabajo en negro o siempre es en esta situación medio irregular en sí, ¿no? De que no hay un sistema de pago único? Hay trabajo en negro, al no haber controles de nada, hay muchísimas formas de que en el sistema está todo desregulado. Lo vuelvo a repetir, no solo lo estamos denunciando nosotros tenemos registros de las propias patronales denunciándolo desde el 2003.
un montón de denuncias. Sí, porque ahí las propias empresas formales entienden que están en clara desventaja ante otras empresas, ¿no? Que de repente no hacen esos mismos aportes, ¿no? Y por lo tanto también, de hecho, ese era uno de los argumentos por los cuales en un primer momento la Intergremial de Transportistas de Carga en la directiva pasada apoyaba la instrumentación, ¿no? Y se había acordado la instrumentación del SICTRAC. Exactamente. Porque se entendía que era un elemento para combatir la informalidad, digamos. Le propongo, Luzardo, hacemos una breve pausa y enseguida continuamos conversando. Vámonos. En minutos continuamos con la entrevista a Marcelo Luzardo, secretario de Organización del Sindicato Único de Transporte de Carga y Ramas Afines, a propósito de cuál es la realidad del sector y por qué defienden la instrumentación del Sistema Integral de Control de Transporte de Carga, el SICTRAC. El jueves, el Sindicato Único del Transporte de Carga y Ramas Afines, SUTCRA, realizó un paro general para reclamar que el gobierno reinstale el Sistema Integral de Control de Transporte de Carga, el SICTRAC, un mecanismo electrónico que, según el sindicato, permitiría bajar la informalidad y la evasión de aportes en el sector. Esta mañana en el espacio de la entrevista central nos estamos ocupando de este tema, ahora en estos minutos con Marcelo Luzardo, que es el secretario general de organización del Sindicato Único de Transporte de Carga y Ramas Afines, con quien estamos conversando a propósito de cuáles son las condiciones laborales en el sector. Veía algunos mensajes sobre este tema. Por ejemplo, Germán dice: este problema de los profesionales del transporte es muy viejo. Trabajé durante 10 años como responsable de un depósito logístico en Sudamérica. Era muy común recibir a primera hora de la mañana un transportista que había llegado, por ejemplo, a las 19 horas a la zona y debía esperar en su vehículo hasta el otro día a las 8, en el que el depósito comenzaba a operar. No tenían dónde dormir bien, dónde comer adecuadamente, dónde higienizarse. Dice el oyente, es un trato inhumano. Además, después de descargar, tenían que ir a otro depósito a cargar mercadería para no volver con el vehículo vacío. El riesgo, dice Germán, de tener personal profesional trabajando en estas condiciones no está bien. ¿Tiene algún apunte para hacer a propósito de eso, Luzardo? Sí, es parte de lo que nosotros denunciamos, evidentemente, ¿no? Esas son primero las condiciones, ¿no? Dense cuenta que se fabricó las papeleras, cualquiera de las dos, y nunca se pensó en las condiciones para el camionero. Nos ha llevado... Ahí con las plantas de celulosa concretamente se da también esta situación, porque uno puede pensar, bueno, hay una dispersión grande de tipo de empresas en el sector, ¿no? Usted decía hoy, más temprano, en algunas localidades del interior, bueno, hay un dueño de una flota de camiones, de repente es el mismo vecino que está ahí, que lo conoce, ¿no? Como algo más, una empresa familiar. Pero cuando el vínculo es con las empresas grandes, digamos, ¿también se da esta situación? Se da esta situación en el combustible, se da esta situación, los invito a hacer un análisis que el combustible, por ejemplo, por ley, o las cargas peligrosas no pueden andar de noche. Yo los invito a ver cuántos camiones vemos de noche en la ruta transportando o combustible o vacíos, que también son peligrosos, ¿no? Se da, es un sector en el cual la informalidad pone en peligro, en riesgo, peligro de riesgo a la sociedad entera. Por eso nuestra denuncia. Yo di cifras que, a ver, en cualquier sector nos tendríamos que estar asustando. Si yo estoy diciendo que se mueren entre 12 y 14 camioneros, mueren, después los que quedan lisiados, ¿no? Y después estoy hablando de que implica la propia sociedad, y estamos hablando de una evasión millonaria en la cual nosotros, por cálculos nuestros, por cálculo de la propia patronal, estamos hablando entre 400 y 500 millones de dólares anuales, y el Estado saca un estudio en el cual le da 250 millones de dólares, este Estado, este gobierno, así hablamos de 50 millones de dólares, estamos hablando de una evasión millonaria, una evasión que nos viene bien a toda la sociedad, una evasión que con mucho menos dinero que ese dejaríamos una salud pública o hubiéramos atacado la problemática del COVID de otra manera. Pero vuelvo a repetir, lo que mayor le preocupa al sindicato hoy por hoy, estamos hablando de vidas, estamos hablando que uno cuando anda en la ruta o en las propias ciudades,
porque estamos hablando no solo del transporte pesado, estamos hablando del transporte de reparto, lo dije en un principio. Estamos hablando del transporte de combustible que andan por la ciudad, y esas evasiones y esas faltas de controles están llevando a que nuestros trabajadores estén pasados de horas sin dormir. Estamos hablando de un estado de nerviosismo, porque cuando uno no trabaja y no sabe cuánto va a cobrar, genera una problemática. Una persona que anda con un camión que de carga lleva 30 toneladas. No estamos hablando de no sé, así fuera una motoneta que lleva pizza también nos preocuparía. Hablaba recién de usarlo de evasión. ¿Ustedes entienden que también hay evasión al fisco? Por ejemplo, que se transporta más carga de la declarada, en algunos casos. Eso es parte de la problemática también, en la cual por eso nosotros tenemos las trabas que tenemos. Pero ahí estaríamos hablando de evasión, por ejemplo, a la DGI, o sea que la DGI estaría perdiendo de recaudar mucha plata por ese tipo de procedimientos, porque recién hablábamos más de, sobre todo, lo que tenía que ver con aportes patronales, ¿no? Y personales. Pérdidas de los trabajadores y de la seguridad social. Exacto, pero esto es otra cosa también. Exactamente. Estamos hablando que cuando nosotros empezamos el sistema de control, lo empezamos pidiendo un sistema de control para los camioneros. Y eso empezamos las discusiones, un montón de cosas, y terminó en Ministerio de Economía, Ministerio de Transporte, BPS y Ministerio de Trabajo firmando el sistema de inteligente de control, porque todos entendían que tenían la problemática. De golpe no hay más problemática o la dejamos tapada. Y lo vuelvo a repetir, a nosotros nos preocupa muchísimo la situación, que tendría que estar siendo preocupada. A ver, nosotros vemos los accidentes cuando pasan en los accesos, pero los de afuera de los accesos ni siquiera se ven, ni siquiera salen a la luz, y hay muchísimo. Nosotros tenemos que cada un día y medio vuelca un camión, entonces hay una problemática muy profunda, que sale a veces ahí en algunas fotos, en algunas cosas, pero no se le da la preocupación que nosotros entendemos que debemos tener. Y si alguien no está preocupado porque que nos demuestre lo contrario, no hemos podido tener discusiones profundas al respecto. Hemos pedido cifras, que se pasen cifras de accidentados, de un montón de cosas, y se esconde un montón de situaciones, se esconde la información. Nosotros nos preocupa profundamente esto, que creo que tendría que ser una preocupación de la sociedad entera, porque no estamos hablando de nosotros que somos astronautas y estamos en la estratosfera, estamos hablando que estamos rodando donde mandamos a nuestros hijos a la escuela o donde mandamos a nuestras madres a cobrar la jubilación. Perdón, pero sumo a eso que viene diciendo usted, Luzardo, o sea, los accidentes de tránsito, además de, por supuesto, las lamentables pérdidas humanas o materiales también de los propios camioneros, se suman los accidentes que pueden provocar a gente que choca con un camión, ¿no? O mencionaba ahí el tema de los accesos. Ha habido accidentes que no solo abarca la problemática de los propios camioneros, ¿verdad? Totalmente. Eso es lo que nosotros venimos denunciando. Y por eso es que nos sacan a palo del puerto. Para eso, pero nadie nos llamó para discutir a ver cuál es la verdadera problemática. Estamos discutiendo si nos sacan o no nos sacan, si está bien o está mal, o cuántos somos afiliados o cuántos no somos afiliados. Y nosotros estamos diciendo, somos poco afiliados porque tenemos una represión brutal. No nos olvidemos que mataron a Marcelo Silvera, un dirigente nacional, un día de paro en Rivera. No hay casualidades, hay causalidades. Ese es mi pensamiento y pido disculpas si me fui de mambo, pero es una realidad. Luzardo, quería preguntarle, a ver, repasando brevemente, el SICTRAC fue apoyado desde el inicio, decíamos, por el sindicato y si bien hubo reparos de algunas empresas, bueno, tuvo el aval en un primer momento de la Intergremial de Transporte de Carga. Luego, ahí en esa gremial, la Intergremial tuvo elecciones, cambió la correlación de fuerzas y hoy existe una visión escéptica, ¿no? sobre este instrumento que se había acordado. Uno de los reparos que se hace es que hacen las empresas es el costo que debían asumir las empresas para implementarlo, ¿verdad? Ese fue uno de los motivos para que la nueva administración dejara en suspenso su aplicación. Después, por otro lado, también el nuevo gobierno manifestó dudas sobre el procedimiento de adjudicación del llamado a empresas para la instalación del equipamiento que deberían llevar los camiones. Ahí hubo cuestionamientos, digamos, y denuncias que sostenían que en el proceso de homologación de los proveedores de equipos para implementar el sistema se había beneficiado directamente a un único empresario.
Pero mi pregunta ahora es, ¿ustedes qué es lo que están proponiendo? Dado que por lo visto el SICTRAC está trancado a la espera, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas ha dicho que está trabajando en otro instrumento que le aporte otro tipo de información adicional, como es el estado de las rutas. ¿Ustedes qué es lo que plantean ahora brevemente para terminar en cuanto a las cuestiones más de corto plazo, ¿no? ¿Están reclamando qué y si no, qué tipo de medidas están previendo llevar a cabo? Primero, me hiciste varias preguntas en una misma pregunta. La primera pregunta es, nosotros lo único que queremos es un sistema de control de hora para el trabajador sepa cuántas horas trabaja, cuántas horas debe cobrar y cuánto de aguinaldo y cuánto de licencia, que se sepa como lo sabe cualquier trabajador. Un sistema de control de hora que lo tiene cualquier trabajador que entra a trabajar en cualquier lado. En cualquier lado tú tenés que marcar la tarjeta. Nosotros eso no lo tenemos. Vamos anotando en un cuadernito. Segundo tema que tú dejaste ahí, a medio contestar, a medio preguntar y yo te lo tengo que contestar, es, nosotros nunca tuvimos información cuáles fueron los motivos, no nos llamó nadie para decirnos esto lo vamos a sacar por esto. Acá se suspendió y chao. Y el sistema que presenta el gobierno lo único que controlaría es la cantidad de kilómetros que hacen los camiones por las rutas, para el cuidado de las rutas. Ahora, nosotros entendemos, nos parece bárbaro que el cuidado de la ruta, porque evidentemente es donde nosotros trabajamos, haya un control. Ahora, el resto de las soluciones no están planteadas dentro del propio planteamiento que hizo el gobierno, no a nosotros, más o menos en conversaciones que hemos tenido con el Ministerio de Transporte y con el Ministerio de Trabajo. ¿Se va a controlar la cantidad? ¿Será para cobrarles peaje por kilómetro? Capaz que sí, pero lo único que se va a solucionar eso es una parte muy pequeña de la problemática. No soluciona la cantidad de horas, no soluciona las evasiones, no soluciona un montón de cosas que para nosotros son terribles, porque estamos hablando de las evasiones, cuando hablamos de evasiones hablamos de evasión a todos, a ustedes también, porque cuando yo no aporto para el Banco de Previsión Social, no aporto para todo lo que se utiliza, ¿no? Para los accidentes, para los seguros de paro, para todas esas cosas, ese dinero. O sea que para usted, si entiendo bien, más allá de la instrumentación de este mecanismo que aportaría, entienden, mucha información, lo prioritario para el sindicato es lograr establecer un mecanismo de pago por hora que despeje estos otros subsistemas que hay, que usted señalaba, ¿no? Que son los que dan lugar al trabajo en negro, entre otras cosas, y horas no pagas y demás. Entre otras cosas. Y nosotros estamos abiertos a discutir lo que sea. Nosotros estamos abiertos porque de hecho lo tenemos demostrado. Nosotros entendemos que si haya que discutir un sistema en sectores, dándole la profesionalidad que corresponda, no que compitan 3 formas de pago diferentes o 4 formas de pago diferentes en la vuelta, en las cuales lleva la competencia desleal. Porque si yo te pago a vos por kilómetro y vos pagás por ahorro de combustible y el otro paga por carga y vamos los 3 a presentarnos a una competencia de una licitación para unas cargas, vamos a tener costos diferentes o vamos a tener un montón de cosas que llevan a esta desregulación, no solo para el trabajador, sino para los propios empresarios. Marcelo Luzardo, secretario de Organización del Sindicato Único de Transporte de Carga y Ramas Afines, gracias por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva. Gracias a ustedes y les agradezco porque en verdad esto tenemos que difundirlo de alguna manera. Ahora en minutos vamos a abordar este mismo tema con Pablo Lavandera, el director nacional de transporte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, para saber también cuál es la visión del gobierno al respecto.